Atención amigos, porque apareció Mauricio Morales a hacer el análisis del Mega y vamos a ver lo que nos tiene, porque el señor Johannes Kaiser ha subido muchísimo como la espuma las últimas semanas, incluso en CADEM. En CADEM ya superior a Evelyn Matei, eso yo nunca me lo esperaba ver en mi vida. Pero hay otro tipo de encuestas, como podría ser la encuesta CEP, que toda la gente de CAS está diciendo, no, es que esta segunda vuelta sí o sí pasa CAS contra Jara. Pero no se le olvidaron que esa encuesta CEP tiene un rezago tremendo de semanas, incluso meses. O sea, están mirando hacia muchos meses, muchas semanas atrás. Están delirando, toda esa gente delira. 7 de la mañana con 25 es una semana sumamente política de muchas de las últimas encuestas ya que se pueden estar publicando y además ayer hubo un encuentro también entre los candidatos, hubo un lanzamiento de dardos más o menos también, momentos Lo tensos. importante sería ver cuáles son los resultados de las encuestas, Criteria Academia y Pulso Ciudadano la próxima semana, después del debate. ¿Cómo afectó el debate a todo esto? Cruces de declaraciones y lo vamos a revisar todo con Mauricio Morales. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo les va? Días. Muy buenos días. Bueno, sí, hubo un debate presidencial y también circularon 3 encuestas y por primera vez, por lo menos de lo que llevamos en el análisis de estos estudios, las 3 encuestas que fueron Panel Ciudadano, Criteria y CADEM avanzan en direcciones distintas. Voy a explicar por qué. En el caso de la encuesta Panel Ciudadano, por ejemplo, si bien hay un retroceso de José Antonio Kast, la que está más cerca de Kast no es Kaiser, como muestran otras encuestas, sino que es Evelyn Matei, que estaría a solo 6 puntos de José Antonio Kast. Por lo tanto, habría pelea seria entre estos dos candidatos por el segundo lugar. Luego, si nos vamos a la encuesta Criteria, esa encuesta Criteria... Hay una pelea seria y tiene 6 puntos de diferencia. Muestra que las dos candidaturas, que son Janet Jara y José Antonio Kast, está José Antonio Kast segundo lugar con 23 puntos, pero a 10 puntos del tercero. O sea, esa encuesta nos dice, miren, el panorama está más o menos claro. Y la encuesta CADEM, que es la que vamos a ver acá, nos indica un cambio de posición, sobre todo en el tercer lugar, pero ya voy a ir explicando de que hay un empate estadístico, por lo menos en el tercer lugar que vemos acá. ¿Cuáles son las principales noticias? La primera, bueno, que Janet Jara se avanza a 27 puntos, como voy a explicar más adelante. Es una diferencia estadísticamente significativa con José Antonio Kast, que se queda con 20 puntos. Esto no venía pasando en CADEM. Todas las encuestas desde que Jara entró de lleno a la competencia electoral señalaban que aquí existía una especie o una suerte de empate. Eso se rompió esta semana. Segunda información, Kaiser pasa matemáticamente al tercer lugar, aunque empatado con Evelyn Matei y con Franco Parisi. Persiste el empate estadístico que revisamos la semana pasada por el tercer lugar, pero con un cambio matemático en la posición que hoy día está ocupando Johannes Kaiser, que se mete tercero. Y finalmente, los candidatos con menor apoyo mantienen su respectivo respaldo. Me estoy refiriendo a Harold May Nichols con 4%, Marco Enríquez Ominami con 1%, Eduardo Artés con 1% y el 9% de personas que no votarían no saben o no contestan. Mauricio, ¿cuán relevante te parece el ascenso de Johannes Kaiser? Porque me da la impresión que es nítido que le está sacando apoyos a Kast. Sí. Eso le suma. Sí, y te voy a explicar por qué. A diferencia de otras relaciones entre candidatos, acá hay una relación inversa. Es decir, lo que gana uno, o sea, lo que pierde uno en este caso, lo cosecha el otro. Es lo que se denomina juego de suma cero. Entonces, ustedes ven 6 puntos de diferencia entre ambos. Pero como las votaciones son tan correlacionadas, la intención de voto, entonces son 3 puntos de diferencia. Usted dirá, pero ¿cómo bajó de 6 a 3 puntos, verdad? Bueno, imagínense ustedes que Kast muy bien explicado, lo explicó muy bien. 3 puntos la próxima semana, quedan 17 y esos 3 puntos avanzan a Kaiser, que también quedaría en 17. Entonces estamos en una zona de equilibrio bastante interesante desde el punto de vista de los números y evidentemente que Kast en esta encuesta, no en las otras que acabo de mencionar, entra en la denominada zona de riesgo. Zona de riesgo. Ahora, esto es el escenario de la primera vuelta, pero en la categoría de espontaneidad, ¿cómo quedan los resultados? Veamos ahora la expectativa presidencial espontánea, que sigue siendo el primero con un 39%, casi sin diferencia respecto a la semana anterior. Tiene una altísima imagen de triunfo. Esto no le creo, porque esto tiene básicamente partidismo. La gente no vota de manera realmente despolitizada, por así decirlo.
Yo a la que le creo es Polymarket más que a esta. A Polymarket. Generalmente Y el los Polymarket, amigos, muestra que el señor Kaiser está encima de Jara, tiene como un 15%, Janet Jara tiene un 13% y José Antonio Cast tiene un 70%, algo así. presidentes de la República, cuando miran hacia atrás el desarrollo de sus encuestas de opinión, se presenta algo más o menos como esto. No estoy diciendo que Kast vaya a ser el próximo presidente de la República, lo único que estoy diciendo es que él cabeza el ranking respecto a imagen de triunfo. Janet Jara subió un poco, subió 3 puntos, queda en 29%, y el resto de los candidatos, ojo acá, Kaiser tercero ya, en la imagen de triunfo con 9, Matei cuarta con 7, junto con Franco Parisi. Es decir, si bien han existido algunos cambios que los reporté en la lámina anterior, la imagen de triunfo parece no reaccionar de manera tan significativa en comparación a como sí lo ha hecho la intención de voto en algunos casos, particularmente con este rompimiento del empate estadístico entre las dos primeras mayorías y la persistencia de un empate estadístico en los lugares, en el tercer lugar entre Matei, Kaiser y Parisi. Claro, de los principales aspirantes que están liderando las encuestas del primero al cuarto lugar, Oh, estos ¿quién tipos. está con más dificultades? Bueno, de acuerdo a estas cifras y de acuerdo a la historia electoral reciente, claro, vamos de acá hacia allá. Parisi suele incrementar su votación y se lo he comentado varias veces en las últimas semanas. Y hoy día con un voto voluntario, con voto obligatorio, perdón, no con voto voluntario, en que los segmentos urbanos populares tienden a manifestar mayores dosis de indecisión, Parisi tiene una entrada ahí. De hecho, en el debate de ayer mencionó varias ideas en torno a cómo llegar a esa clase media, entre otras cosas, con este préstamo responsable que le denominó. Evelyn Matei, claro, ha recibido el respaldo de No le sirve nada, o sea, votar por París es un voto perdido nomás, un voto para su bolsillo nomás. de la exconcertación y dice tener su comando una especie de voto silencioso. El problema del voto silencioso es que si es muy silencioso, no se escucha. En consecuencia, lo que tiene que ocurrir ahí es alguna reacción, por mínima que sea. Ella está en el límite de poder alcanzar, por ejemplo, en la encuesta Panel Ciudadano, una situación de empate estadístico con José Antonio Cast. Todavía es una candidatura que está viva. Y esta candidatura de acá... O sea, podría remontar la Podría candidatura remontar, de claro, Evelyn que Matei, depende ya. del estudio que miremos. Por ejemplo, si yo mido Criteria, le tendría que decir a la gente, ¿saben qué? Esta elección está prácticamente jugada porque en el peor de los escenarios, el que va segundo le saca 10 puntos al que va tercero. O sea, no, Ya. es muy difícil remontar aquello. Si miro CADEM, están dos cosas. Primero, lo que comentaba de Evelyn Matei. Perdón, si miro Panel Ciudadano, está lo de Evelyn Matei, que está a 6 puntos de Cast. Y si miro la encuesta CADEM... Tipo, cuando le conviene ve encuestas, pero literalmente solo cuando o sea, hace estos análisis, habla acerca de CADEM. Pero cuando le conviene habla de las encuestas. Literalmente, siempre veo este video y siempre habla de CADEM. De hecho, ahí abajo dice fuente CADEM, siempre cita CADEM. Pero cuando le conviene habla de Criteria, de Panel Ciudadano, jamás la cita anteriormente. Antes no la citaba. Me doy cuenta que el que más ha avanzado, pero también lo han dicho otras encuestas de opinión, es Johannes Kaiser, que ayer volvió a tener un buen debate en función de lo que se esperaba de él, que sigue la línea de lo que ha venido haciendo estas últimas semanas. Sí. Vamos al escenario de primera vuelta. Sí, acá está. Estos son con los intervalos de confianza que les mencioné la clase anterior. La clase. El programa Nuestro anterior. profe. El programa Igual anterior. el hombre sabe, da clase. Programa Nuestro anterior. profe. Eso sí. Perdón, el programa anterior. Janet Jara con 30, el intervalo de confianza va de 27 a 33. Es estadísticamente distinto del intervalo de José Antonio Cast, 22 puntos y fluctúa entre 24 y 20. Si se fijan, 24 y 20 nos alcanza a topar con 27 y 33. Por lo tanto, declaramos diferencia estadísticamente significativa acá. Y luego nos vamos al tercer lugar. Las estimaciones puntuales son 15 para Kaiser, 14 para Evelyn Matei, 12 para Franco Parisi y todos los intervalos se topan en alguna dimensión o en algún número que de los que estos se componen. Por lo tanto, acá la encuesta, producto del error, no es capaz de decir quién realmente está en tercer lugar. Y lo que explicaba recién, fíjate la cercanía, o fíjense la cercanía que hay entre el intervalo de José Antonio Cast y el de Johannes Kaiser. Esto es... De hecho, les cuento una anécdota así para los matemáticos.
uno no puede saber ni siquiera con certeza si es que Artés va a ganar la elección. No puedes decir con un 100% de confianza que Janet Jara, por ejemplo, va a primera. No lo puedes decir. Lo que utilizan estos tipos es un nivel de confianza, que probablemente sea un 95% o algo así. Pero jamás pueden poner su cabeza, por así decirlo, que la señora Janet Jara es la que significativamente está en el primer puesto. Lo que genera un mayor margen de incertidumbre y es lo que yo denomino como zona de riesgo para José Antonio Kast. Hay que recordar que este es un pronóstico CADEM base 100. El base 100 significa que excluimos del conteo a los no sabe, no contesta ninguno. Y este es el resultado general. Bueno, Harold McNichol 5 y un 1% para Eduardo Artés y para Marco Enrique Somina. Bueno, anoche fue el debate en Canal 13 y la verdad yo lo vi, al menos encontré que grandes enfrentamientos no hubo. Incluso creo que lo más duro fue Marco Enrique Ominami, que tuvo ahí un roce fuerte con Iván Valenzuela, pero entre los candidatos no hubo una cosa tan relevante. Se cuidaron. Bueno, vamos a ver qué se dijo después del debate. La verdad es que la responsabilidad que tengo es mucho más amplia que la... Bueno, voy a adelantar esto porque ya vimos el debate. La gente que es democrático de principio a fin. Sí. Oye, la última noticia trae esta portada que queremos que tú nos expliques porque... Tengo que hacer un comentario, no sé quién hizo esta portada. No sé quién hizo esa portada, pero salieron la gente de CADEM a desmentir, porque no es como dice esta portada, porque no es un empate técnico. Probablemente lo vaya a explicar ahora Mauricio Morales, pero no es un empate técnico entre las derechas, como dice el señor Mayol. O no por ahora en CADEM, por lo menos, porque CADEM dijo que Kast está significativamente mayor que Matei y Kaiser, bajo un nivel de confianza que no lo dicen, 95% de confianza probablemente. Alberto Mayol, sociólogo y también encuestólogo, pero dice CADEM el empate técnico entre Kast, Matei y Kaiser. ¿Hay empate técnico entre los tres? No, acá voy a hacer un juicio académico. ¿Sí? Ya. Si uno mira la lámina que mostramos recién cuando les expliqué la situación de empate técnico y bajo qué condiciones se da ese empate técnico o empate estadístico, lo que mostrábamos era que dicho empate se daba entre Matei, Kaiser y Parisi. José Antonio Kast aún tiene un apoyo que es estadísticamente distinto de los competidores que vienen más atrás. Espero que le haya quedado claro. Lo mismo que le acabo de explicar, amigos. Así que simplemente eso. El señor Kast está significativamente superior a Matei y Kaiser según la encuesta CADEM. Y eso. Lo único que le falta decir a CADEM es cuál es su nivel de significancia, que lo tienen que decir. Otra vez, una anécdota así matemáticas. Uno no puede asegurar ni siquiera al 100% de que el señor Artés o Meo, quien vaya último, tenga chance de ganar la elección incluso. Esa gente puede hasta ganar la elección, aunque no lo crean. Es baja la probabilidad, pero existe. Así que todo este análisis que hace CADEM es incorrecto. O sea, no es que sea incorrecto, es estadísticamente correcto, pero uno no puede asegurar, digamos, con un nivel de confianza al 100% de que los últimos puestos vayan a quedar últimos. Pueden quedar perfectamente en el primer lugar. Es una locura, pero es así. La probabilidad es extremadamente baja, sí. Pero bueno, y eso. El señor Kaiser y Matei están en un empate estadístico bajo el margen estadístico del error, que ya lo hemos visto en otros videos, que en el fondo los intervalos se solapan. Estas preguntas, si no estoy mal, distribuyen normal, y como distribuyen normal, tienen un cierto error estadístico que se puede calcular, y por eso nacen esos intervalos. Porque uno no puede asegurar con precisión que esa va a ser básicamente la elección, la preferencia de un cierto candidato. Lo que aparece como número es un valor esperado, simplemente. Y eso. Entre más muestras, imaginemos, tenemos infinitas muestras. No existen 16 millones de chilenos, existen infinitos chilenos. Uno puede asegurar con un 100% o casi 100 así, o literalmente 100, muy cercano a 100, un epsilon menos de 100, que esos números son correctos. Pero claro, como tú no tienes una muestra infinita, no puedes, o sea, el error estadístico no es cero, no tiende a cero, tiende a un número. Y por eso existe el intervalo. Así que eso, amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacernos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.